Buenas noches a todos, un saludo a los que ya están aquí, ¿verdad? Estamos ya iniciando esta clase. Eh, Quiero nada más recordarle nuestro tema, ¿verdad? Básico, ¿verdad? De donde partimos. Es el capítulo 11 de nuestro manual Sanidad y Milagros, y estamos tratando las raíces de las enfermedades. Amén. Entonces, tomando eh, el libro de Proverbios otra vez, ¿verdad? Del capítulo 4. Yo creo que este proverbio, ¿verdad? Nos lo vamos a aprender muy bien y nos va a ayudar mucho, ¿verdad? En nuestro establecimiento, ¿verdad? En la vida de la fe, ¿sí? Dice el Proverbios 4, versículos 20, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos, ¿sí? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ya luego viene, ¿verdad? La parte donde nos toca a nosotros, ¿verdad? Atrapar, ¿verdad? Posesionarnos de estas declaraciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos verdaderamente hallar las palabras de vida, ¿verdad? Y saber que esas palabras son medicina también, ¿verdad? Entonces dice, apártate de, y empieza, ¿verdad? A darnos las instrucciones, ¿verdad? Para cómo guardar nuestro corazón. Entonces, lo más importante de todo es que dice, guardemos nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, ¿sí? Guarda tu corazón. Y entonces nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que apartar de todo lo que es perversidad, alejarnos de todas las iniquidades, ¿verdad? Movernos y avanzar hacia buscar el corazón de Dios y saber que pues nuestra vida, ¿verdad? Veíamos en uno de los capítulos, en una de las partes de las porciones, que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y vimos detalladamente, bueno, o sea, bastante detallado, las tres áreas, ¿verdad? Que conforman eh, eh, nuestro espíritu, ¿verdad? Que es la conciencia, la intuición y la comunión. Y veíamos para qué nos servían cada una de estas características de nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Cuando ya estamos redimidos. Entonces nosotros nos teníamos que guardar, ¿verdad? De todo lo que atente contra nuestro corazón, contra nuestro ser interior, ¿verdad? Contra nuestro espíritu, amén. Entonces, acuérdate, hablábamos del espíritu angustiado, hablábamos de la tristeza, ¿verdad? Que había estado, ¿verdad? Dañando y provocando que el corazón se dañe, ¿verdad? Y que el corazón se contamine. Entonces nosotros, ¿verdad? Estuvimos tratando las cosas que debíamos de hacer, ¿verdad? Para guardar nuestro corazón, ¿verdad? Que no cayera, ¿sí? En pecado, ¿verdad? Y le diera lugar al diablo, ¿sí? Una de las cosas que estuvimos tocando es la ira y el enojo, ¿verdad? La falta del perdón, ¿sí? Las ofensas, todas estas cosas que nos dañan, que nos enfrían, que apagan el fuego de nuestro corazón, las envidias, los celos, ¿sí? O sea, cosas muy, muy, muy tremendas, ¿sí? El orgullo, ¿sí? Cuando el corazón es altivo, es soberbio, ¿verdad? Le abrimos la puerta al diablo, ¿verdad? Para que dañe nuestro corazón, ¿sí? Las palabras negativas, o sea, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conversar, ¿verdad? La manera en que nos dirigimos a las personas, cómo las tratamos, ¿sí? Y y pues qué cuidados necesitamos tener, ¿sí? Entonces, el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ir a la página 93 de nuestro manual, página 93, y vamos a ver algunas cosas también que tenemos que guardarnos de ellas, ¿sí? Y aquí el subtema va a ser la lujuria y la lascivia, ¿sí? Entonces, vemos cómo la lujuria, ¿sí? Pues es uno de los pecados, ¿sí? Que más abren la puerta, ¿sí? Al mal, ¿verdad? Y desatan enfermedades que pueden
arraigarse, ¿verdad? Y volverse crónicas y aún llevarnos hasta la muerte, ¿sí? Y esta lujuria, ¿verdad? Y la lascivia, ¿sí? Es un proceso decadente, ¿verdad? Que las personas cuando le dan lugar a esto en sus vidas, ¿sí? Entonces el mal se empieza a agravar, ¿verdad? Y las cosas se vuelven, ¿verdad? Degradantes y cada vez van a peor, ¿verdad? Y traen pues enfermedades que son destructivas, ¿verdad? Destructivas en el cuerpo, ¿sí? Como que llegan a ser mortales como el SIDA, ¿verdad? Como desatan cánceres, desatan enfermedades que pues muchas veces los médicos dicen, ¿sabes qué? Ya esto ya no hay solución, ¿sí? Ya no hay solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que se inyectan, que usan las mismas jeringas y todo, ¿verdad? Y que desatan enfermedades interiores que después pues ya no salen de esas, ¿verdad? Y muchos de ellos mueren ya de eso, ¿no? Son enfermedades, que destruyen, ¿sí? Tanto físicamente como emocionalmente a las personas y causan daños terribles a las vidas, ¿verdad? A las vidas, ¿verdad? Las familias se destruyen, ¿verdad? Las familias, la relación matrimonial se desbaratan, ¿verdad? Y pues hay una serie de enfermedades, ¿verdad? De transmisión, ¿verdad? Por causa, ¿verdad? De darle lugar a estas cosas, ¿verdad? Que atentan, ¿verdad? Contra la mente, atentan contra el alma, atentan contra el cuerpo, atentan contra el espíritu de la persona, ¿sí? Entonces, nosotros vemos cómo Dios trata estos temas, ¿verdad? De inmoralidad sexual, de cosas que pues Dios prohíbe, ¿verdad? Porque Dios sabe, ¿verdad? Todo lo que desatan estas cosas, ¿sí? Entonces, Dios, ¿verdad? Dio leyes, ¿verdad? Para que el hombre se guardara, ¿verdad? De estas cosas, ¿verdad? Que pueden generar, ¿verdad? Una destrucción. Y no solamente, ¿verdad? En el ámbito personal, sino que destruye, ¿verdad? Alcanza la familia completa y la daña, ¿verdad? Y también, pues suelta esta destrucción, ¿verdad? Que es a nivel social, ¿verdad? A nivel de toda la sociedad, ¿sí? Y que va pues en contra, ¿verdad? Va en contra de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque Dios es un Dios santo, es un Dios puro, ¿verdad? Es un Dios fiel, ¿verdad? Y cuando la persona entra en estas áreas de lujuria y en estas áreas de lascivia, ¿verdad? La persona se vuelve una persona completamente infiel, ¿sí? Si no es fiel a sí misma, ¿sí? Menos va a ser fiel, ¿verdad? Con otros, ¿sí? Y entonces los matrimonios se destruyen, ¿sí? Entonces, estas áreas, ¿verdad? De cuidado extremo que Dios quiere que la persona tenga, ¿sí? Es porque estas cosas, ¿verdad? Pues esclavizan la mente, esclavizan el corazón, esclavizan los deseos de la persona, ¿sí? Y entonces aún, ¿verdad? Afectan el espíritu, y entonces vemos cómo cuando entra la depravación, ¿verdad? Pues es un espíritu el que está funcionando, es un espíritu de depravación, ¿verdad? Que el mismo infierno envía, ¿verdad? Para atrapar a las vidas, para atrapar a las personas, ¿sí? Y aún, ¿verdad? Esto lo usa el enemigo, lo usa el diablo, ¿verdad? Para, este, para, eh, 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 para atrapar a los redimidos, ¿verdad? Y romper su vida de fe, ¿verdad? Y romper su vida de santidad, ¿sí? Y llevarlos por el camino del pecado, ¿verdad? Y entonces luego se convierte pues en un tormento, ¿sí? Es un tormento, ¿sí? Y la persona, ¿verdad? La persona pierde completamente, ¿verdad? Su control de las cosas, ¿sí? O sea, ya no controla su cuerpo, ya no controla sus pensamientos, ¿verdad? Sus pensamientos quedan atrapados, ¿verdad? En esas maquinaciones del infierno, ¿sí? Y entonces la mente, ¿verdad? Las emociones, todo se afecta, ¿sí? Bueno, dice el libro de Proverbios, capítulo 2, ¿sí? Voy a leer aquí en el manual. Dice Proverbios 2, versículos 16 al 19, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual, dice, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte
y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, dice, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Entonces el libro de Proverbios aún nos alerta, ¿verdad?, de caer, ¿verdad?, en estas lujurias y en estas lascivias. Dice, cuidado porque, ¿verdad?, el diablo usa, pues, el diablo usa a las personas, ¿verdad? Y las personas las llena de maldad, ¿sí? Pero esos espíritus, ¿verdad? Usan a esas personas para atrapar, ¿verdad? A los que quieren, ¿verdad? Caminar, dice aquí, en los senderos de la vida. Entonces van caminando en el sendero de la vida, ¿verdad? Y dice que va a venir la tentación, ¿sí? Entonces, sabemos, ¿no? Que son tres cosas las que el enemigo usa, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Usa las riquezas para desviar, ¿sí? Usa la fama, ¿sí? Y usa la dama, ¿sí? La dama, o sea, a las mujeres, ¿verdad? Usa estas cosas que son, que llevan, ¿verdad? Espíritus de depravación. Y entonces, qué tremendo, si tú empiezas a leer detenidamente, dice, serás librado, ¿no? Serás librado. O sea, Dios quiere que seamos librados dice, de esa mujer extraña, ¿sí? Y entonces nos relata cómo esa mujer extraña, ¿verdad? Abandonó todas las cosas y abandonó a Dios y abandonó su matrimonio, ¿verdad? Y se fue tras la inmoralidad, ¿verdad? Y los que se meten con ella, dice, serán atrapados y dice, y sus caminos serán caminos de muerte, ¿verdad? Y sus veredas, dice, hacia los muertes. Hacia la muerte, dice, y los que se lleguen a ella, los que tengan relaciones sexuales con este tipo de espíritus inmundos a través de estas mujeres, dice, no volverán, ¿sí? Qué tremenda declaración esas palabras, no volverán al camino de la vida, ¿sí? Y entonces nos tiene que alertar, ¿sí? Entonces vemos cómo tenemos que guardar el corazón. Estas son las cosas que, o sea, cuando el diablo, ¿verdad?, atrapa, ¿sí? Entonces le cedemos al diablo, le damos lugar al diablo, le entregamos nuestra autoridad al diablo y quedamos esclavizados, ¿sí? Dice Proverbios 5:1, versículo 11, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Dice, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña, dice, destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, ¿sí? Mas su fin, dice, es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, ¿sí? Y entonces te empieza a relatar cómo el camino, ¿verdad?, es hacia la muerte, ¿verdad? Dice que ese camino conduce al Seol, amén. Entonces, es algo que tenemos, ¿verdad?, que poner atención en cuidar nuestras vidas de esto, ¿sí? Ahora, otra cosa, dice, el autorrechazo, ¿sí? Y el odio a sí mismo, página 94, ¿sí? Autorrechazo u odio hacia sí mismo, ¿sí? Cuando la persona así no se valora a sí misma, cuando la persona no tiene definida su identidad, cuando la persona ha sufrido daños aún desde su concepción, ¿verdad? Y desde su niñez, ¿verdad? Y fue abusado y fue dañado y fue lastimado, ¿sí? Y entonces la persona, ¿verdad? Se siente mal consigo misma, ¿verdad? Y se autorrechaza, ¿verdad? Y entonces esto provoca, ¿verdad? Pues que tenga una bajo estima, ¿verdad? Y que su corazón sea un corazón resentido, ¿verdad? Y está resentido con todo mundo, ¿verdad? Porque se siente dañado por el mundo, ¿verdad? Por esta vida se siente dañado, ¿verdad? Y entonces le da lugar, ¿verdad? Al enojo, a la frustración, al coraje contra todo, ¿sí? Entra la envidia, entran las codicias, ¿sí? Va a entrar la lascivia, va a entrar las inmoralidades, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la persona? Pues la persona, ¿verdad? Le abre la puerta a espíritus de enfermedad, ¿sí? Cuando no tienes una autoestima correcta, que no está bien alineada, ¿sí? Que no tienes, ¿verdad? Una identidad bien establecida y sabes quién eres en Cristo, sabes quién eres en Dios. Entonces, las personas que están viviendo en esa vida de rechazo, ¿sí? Vemos cómo caen, ¿verdad? Caen en excesos, caen en alcoholismo, ¿verdad? Su vida se abre, ¿verdad? A enfermedades que atentan contra el propio cuerpo, ¿verdad? Como la bulimia, ¿verdad? Como el autismo, como la fatiga crónica, como las depresiones, la gente cae en depresiones, ¿sí? Y son todas estas enfermedades, ¿verdad? Pues que están ligadas, ¿sí?
al concepto que la persona tiene de sí misma. La persona, ¿verdad? No se valora, la persona no se cuida, no se guarda, ¿verdad? No tiene amor por sí misma, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? Se siente mal contra sí misma, ¿verdad? Y entonces tiene una lucha, una guerra interior, ¿verdad? Pero el diablo la usa para atrapar las vidas, ¿verdad? Y podérselas llevar por caminos de muerte, ¿sí? Entonces, vemos cómo para que la persona pueda ser ayudada, para que la persona, ¿verdad?, pueda ser rescatada, ¿verdad?, pueda ser sanada, ¿sí? Es importante, ¿verdad?, que se ayude a este tipo de personas, ¿verdad?, a encontrarse con Dios para que puedan encontrar su identidad, ¿verdad?, en Cristo, ¿verdad?, y entonces puedan amarse a sí mismas, ¿verdad?, de la manera, ¿verdad?, que van a sentir el amor de Dios por ellas, ¿sí? Una persona que no tiene a Cristo, ¿verdad? Y que vive en un rechazo profundo, terrible, ¿verdad? Es una persona que no se valora a sí misma, ¿verdad? No tiene, o sea, no tiene respeto por sí misma, ¿verdad? Y entonces cae en todas esas cosas de depravación, ¿verdad? Que llevan, pues, simplemente el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo destruye hogares, destruye familias, destruye a la persona, la lleva, ¿verdad? Si era una persona próspera, la lleva, ¿verdad? Por una degradación hasta perder completamente todo, ¿verdad? Y el diablo se ensaña, ¿verdad? El diablo es un atormentador de primera, ¿sí? Y entonces, la persona, ¿verdad? Cuando no tiene a Dios, pues por más medicinas que le quieran dar, por más terapias que le quieran dar, ¿verdad? No va a salir de sus problemas, no los va a poder, no, o sea, no va a poder cambiar su manera de pensar de sí misma, ni va a cambiar su manera de verse a sí misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dañada completamente, ¿sí? Entonces, dice el Proverbios 23:7, dice la Escritura, ¿sí? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿sí? Si su corazón está completamente dañado, ¿verdad? Y está emocionalmente afectado, ¿verdad? Tiene una bajo estima tremenda, sus pensamientos, ¿verdad? Lo que sale de su corazón van a ser pensamientos, ¿verdad? Que tengan toda esa destrucción en sí, ¿verdad? Y entonces él va a hacer lo que sus pensamientos, lo que sus palabras, ¿verdad? Salgan, ¿sí? Tú cuando platicas con una persona rechazada, tú te puedes dar cuenta del daño que está en su corazón por su manera de hablar, por las palabras que están saliendo y su manera de pensar, ¿verdad? La refleja a través de su conversación, de su manera de hablar. Entonces, eh, eh, ¿cuál es la solución? Dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos 32 y 33, dice, uno es Dios, dice, y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. ¿Sí? Pero fíjate cómo termina diciendo, amar al prójimo, dice, como a uno mismo. Si la persona no se ama a sí misma, no va a poder amar al prójimo y mucho menos va a poder amar a Dios, ¿sí? Y mucho menos va a poder, ¿verdad?, amarle en esta dimensión de amarlo con todo su ser. ¿Por qué? Porque su ser está dañado, su ser está completamente afectado, ¿sí? Y entonces la persona, ¿verdad?, va a estar afectada. Entonces nosotros nos tenemos que guardar, ¿verdad?, del rechazo, ¿sí? Hubo varios viernes que estuvimos tratando el tema del rechazo, ¿sí? Fueron varias clases acerca del rechazo, ¿sí? Y cómo el rechazo, ¿verdad? Daña a las personas, ¿sí? Nos ha tocado conocer, ¿verdad? Aún en familiares, en línea de familia, ¿verdad? Nos ha tocado ver la obra destructora de familias completas por causa del rechazo, ¿sí? De padres rechazados, ¿verdad? Que tienen hijos y los hijos salen con un espíritu de rechazo tremendo, ¿verdad? Que sus vidas se dañan y siempre sus vidas eran la destrucción y luego tuvieron hijos, ¿verdad? Estos hijos rechazados y sus hijos viven las mismas consecuencias de todos estos rechazos, ¿verdad? Son obras, ¿verdad? Pues
que afectan, ¿verdad? De generación en generación. Y la siguiente generación, el mal es mayor, y luego la otra generación, la tercera generación, ¿verdad? El mal va en aumento, ¿verdad? Cada vez va a ser mayor el daño, ¿sí? Entonces tenemos que orar, ¿verdad? Que nuestras vidas sean guardadas del rechazo, ¿sí? No permitas que tu corazón, ¿verdad? Entre en rechazo. No lo permitas. No permitas que tu corazón se amargue, ¿verdad? No lo permitas, ¿sí? No permitas que, 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 que el resentimiento se anide en el corazón, ¿verdad? Y que tengas un corazón resentido, que tengas un corazón, ¿verdad? Que tiene coraje, que tiene emociones fuertes en contra de otras personas, ¿sí? Sabes que eso no es bueno, ¿verdad? Eso no es bueno. Eso abre puertas a espíritus de enfermedad, ¿sí? Nosotros podemos entender, ¿verdad? Como una persona que está alcohólica, que no puede vencer el alcoholismo, ¿verdad? Tú empiezas a escarbar en su vida y te vas a dar cuenta de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos esto, cuando conocemos las raíces de lo que provoca, ¿verdad? Las enfermedades como son el rechazo, como son la lujuria, como son las lascivias, ¿verdad? Como son, ¿verdad? La falta de perdón, como todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? Entonces tú vas a tener un poquito más de sabiduría para poder ayudar a esas personas, amén. Bueno, vamos a ver el siguiente punto, la rebelión, ¿sí? Dice, voy a tomar mi Biblia en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, ¿sí? Dice el versículo 16. Dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche, ¿sí? Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Sí? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Sí? Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿sí? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová, ¿sí? Y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ¿sí? Y como ídolo, idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremenda, ¿verdad? El resultado produjo la rebelión en el corazón de Saúl. Para Dios la rebelión, mis amados, es algo muy crítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezó en el cielo. La rebelión empezó en el cielo, delante de la misma presencia del Todopoderoso, con Lucero. Lucero se rebeló contra Dios, ¿sí? Y entonces el profeta está declarando, ¿verdad? Que la rebelión, ¿verdad? Es como pecado de adivinación, es como meterse, ¿verdad? En esos espíritus de adivinación. ¿Por qué? Porque el espíritu de adivinación atrapa el corazón y lo hace creer cosas que no debería de creer, ¿verdad? Y entonces el espíritu de adivinación, ¿verdad? Empieza a atrapar el corazón, empieza a atrapar la mente y empieza a atrapar el proceso mental y lo lleva, ¿verdad? A pensar que aún lo malo, ¿sí? No es, o sea, no es malo,
Él está haciendo bien las cosas. Si tú te das cuenta, ¿verdad? Saúl está diciendo al profeta Samuel, hey, hice lo que Dios me dijo, hice lo bueno. O sea, sí lo hice, ¿sí? Y todo, ¿no? Y, o sea, él no podía ver, ¿verdad? Todo lo que había causado su desobediencia. Y entonces, mis amados, desobedecer la palabra de Dios es rebelión, ¿sí? Y es como pecado de adivinación, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice el versículo 20, antes bien dice, he obedecido a la voz de Jehová. O sea, Saúl decía, sí obedecí, ¿sí? ¿Sí? Pero pues Dios le dijo, ¿verdad? Destruye a Amalek, destrúyelo. Y dice que él tomó al rey Agag, dice, y le perdonó la vida. Y entonces, sí destruyó todos los demás amalecitas, pero al rey le perdonó la vida, ¿sí? Y entonces, para él no había desobedecido. Cuando Dios le dijo, destruye todo, todo, no dejes nada, ni al rey, ¿sí? Y él no obedeció, ¿verdad? Él dijo, no, 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 yo lo voy a perdonar, soy muy buen hombre, ¿verdad? Soy muy buen rey y voy a ser buen rey con el otro rey, ¿sí? Y entonces, dice, pero le echó la culpa al pueblo, ¿verdad? El pueblo tomó el botín, dice, del botín tomó ovejas y vacas, dice, y las primicias, y fíjate las palabras de Saúl, primicias del anatema, o sea que sí sabía lo que era el anatema, ¿sí? Sí sabía lo que Dios había dicho que era anatema, sí lo sabía, ¿verdad? Y él lo permitió, o sea, fue permisivo. Entonces quiere decir que fue desobediente, ¿sí? Fue desobediente. Y entonces, ¿verdad? Él dijo, es que es para adorar a tu Dios, ni siquiera era su Dios, ¿verdad? Era el Dios del profeta Samuel. Dice, y es para adorar a Jehová tu Dios en Gilgal, ¿sí? Entonces todavía, ¿verdad? Todavía, ¿sí? Está usando el anatema para meterlo en adoración a Dios, para ofrecerlo en adoración a Dios, ofrecerle anatema a Dios. Qué terrible, ¿sí? Entonces el profeta Samuel le dice, ¿verdad? ¿Qué complace más a Dios, los holocaustos, los sacrificios, o el que obedezcas, dice, a las palabras de Dios? ¿Sí? Entonces, mis amados, el antídoto contra la rebelión es la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Las personas, ¿verdad?, que sufren problemas de rechazo, las personas que tienen rechazo en su corazón, ¿sí? ¿Sí? Son los que normalmente terminan manifestando problemas de rebeldía en el corazón. Una persona rechazada va a ser claramente una persona rebelde, ¿sí? La persona, ¿verdad? Es rebelde. ¿Por qué? Porque, fíjate, la persona que tiene rechazo llega, llega a la iglesia, ¿sí? Y todo el mundo está plática y plática y todo el mundo comenta cosas, ¿sí? Y la persona se empieza a sentir aludida, ¿sí? Y empieza a decir, ay, esto es que lo dijo por mí, porque ya me vio, entonces todo lo que está diciendo es contra mí, ¿verdad? Y entonces se siente agraviada, ¿verdad? Se empieza a sentir coraje, empieza a sentir rencor, ¿verdad? Y entonces, como está rechazada, ¿verdad? Entonces ella empieza a rechazar a toda la gente y dice, ya me voy de aquí porque no hay amor en este lugar, ¿verdad? Y entonces rechaza a Dios, ¿verdad? Y se va de la presencia de Dios, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que cuando hay rechazo en el corazón, se desata rebelión, se resalta rebeldía, ¿verdad? Y se rompen las relaciones, ¿verdad? Que tiene con las demás personas. La persona rechazada va a ser una persona solitaria. Tú vas a ver, o sea, tú observas una persona, ¿verdad? Que siempre llega y se sienta en su sillita y no le habla a nadie y se queda ahí, ¿verdad? Aislada y no saluda y pues está herida, tiene heridas de rechazo en su vida, que no ha solucionado, que no ha sanado, que no le ha permitido a Dios, ¿verdad? Que sane esas heridas, ¿verdad? Y no puede relacionarse, ¿verdad? Y cuando se relaciona con algunas personas, sí, al ratito termina, ¿verdad? Rompiendo, ¿verdad? Su relación de amistad con las otras personas porque se siente aludida y se siente rechazada, ¿sí? De las cosas que dicen. Cualquier comentario que hagas, ¿verdad? Lo va a tomar a mal, ¿sí? Yo en una ocasión me reía porque decía, no, y es que la persona, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Y le dice su amiguita, ¿sí? Ay, qué bien se te ve ese vestido de bolitas. Y entonces la persona se enoja y dice, ¡ah! Me dijo gorda, ¿verdad? Me dijo que soy una bola.
¿sí? Y empieza a hacer, ¿verdad? O sea, hace un drama, ¿sí? Y entonces se rompe, ¿verdad? Y hay problemas, ¿verdad? De integración, hay problemas, ¿sí? De, de relaciones, ¿verdad? Hay problemas de unidad, ¿sí? Y la persona, ¿verdad? Una persona que está, que tiene rebelión rebeldía en su corazón, ¿verdad? Que está dañada, pues va a terminar, ¿verdad? En el alcohol, va a terminar en las drogas, ¿sí? Se va a meter en todo tipo de actos, ¿verdad? Violentos, tal vez, ¿verdad? Se vuelve una persona violenta, ¿sí? Va a ser una persona que va a cometer aún cosas que no deben de hacerse, ¿verdad? Cosas ilícitas, ¿sí? Se va a volver una persona violenta, una persona furiosa, ¿sí? Una persona vengativa, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Va a atrapar su corazón y no le va a permitir ser una persona feliz, ¿sí? Entonces vemos cómo causa problemas, ¿no? Así que tenemos que orar, ¿verdad? Por cada una de estas cosas que estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? Lo siguiente, ¿sí? No discernir el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces dice la Escritura, Primera de Corintios, voy a mi Biblia, ¿sí? A mí me gusta leer los versículos en mi Biblia, como que me saben más, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 11, está escribiendo Pablo acerca de la revelación que le dio, ¿verdad? El Señor Jesús directamente, ¿sí? A Pablo. Y dice el versículo 27, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, dice, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, ¿sí? Entonces la persona no está teniendo discernimiento acerca del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, y será culpable, dice. Por tanto, dice la Escritura, pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Coma así del pan y beba de la copa, ¿sí? Porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir, escúchame, y si quieres subrayarle ahí, ¿verdad? Sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos se murieron. Muchos, dice, duermen, ¿sí? Entonces, qué tremenda puerta se abre aún, ¿verdad? Participando de la cena del Señor. Qué tremenda puerta hacia la muerte, ¿verdad? Hacia la destrucción, hacia las enfermedades, ¿sí? Cuando comen, ¿verdad? Sin arrepentirse, cuando comen indignamente, ¿sí? Entonces, no discernir el cuerpo de Cristo le da lugar al diablo, ¿sí? No discernir el cuerpo de Cristo nos roba la autoridad, ¿verdad? Que Dios nos entrega para que nosotros caminemos bajo autoridad, ¿verdad? Y podamos vencer, ¿sí? A todos los ataques del diablo. Cuando no tienes autoridad, o sea, no tienes poder, pues no te vas a poder enfrentar al enemigo. El enemigo te va a estar venciendo, no vas a tener poder y autoridad para vencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque le cediste tu lugar de autoridad al enemigo, ¿sí? Vamos a otro, porque queremos acabar. Dice este siguiente punto, codicia. Qué tremendo punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Que la codicia, ¿verdad? Pues está arraigada en el corazón del hombre caído, ¿sí? Escúchame, la codicia, ¿verdad? Nació en el cielo, se generó en lucero. O sea, oye, nos estamos dando cuenta que el diablo, ¿verdad? Es el que desató todas estas maldiciones, ¿sí? Fue el diablo, ¿verdad? Y Lucero, ¿verdad? Era el ángel creado por Dios, ¿verdad? Que tenía, que estaba entre las más altas posiciones. Y yo me atrevo a pensar, ¿verdad? Que era el líder, ¿verdad? En el cielo, ¿sí? O he llegado a entender, ¿verdad? Que era el que gobernaba después de Dios. Un día hablaré de estas cosas, ¿verdad? Y entonces vemos, ¿verdad? Que la puerta por donde, por, por, por la cual, ¿verdad? Esa puerta por la cual entró el pecado,
¿sí? En el corazón de Lucero, ¿sí? Fue cuando él codició el trono de Dios. ¿Verdad? Él dijo, yo seré como el Altísimo. O sea, yo voy a ser Dios, pero mi trono va a estar encima del trono de Dios, ¿verdad? Porque él codiciaba el trono, él quería el trono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él quería la adoración, ¿sí? Él codició la adoración que le pertenecía a Dios, la codició para sí mismo, ¿sí? Y esta es una puerta, ¿verdad? Que debemos de cerrarle nosotros. Nosotros debemos de cerrar esta puerta a la codicia, ¿sí? ¿Sí? Cuando tú codicias, ¿verdad? Cuando tú quieres las glorias, cuando tú quieres el reconocimiento, cuando tú quieres los aplausos, cuando tú quieres, ¿verdad?, ser visto, cuando tú quieres que los reflectores te alumbren, ¿verdad? Cuando tú quieres, ¿verdad?, ser el ungido, cuando tú buscas que todos te vean, cuando tú buscas la aprobación, ¿verdad?, de la autoridad para que te levante, ¿sí? ¿Sabes qué? Esa es codicia, ¿sí? Y eso, ¿sí?, mata. Escúchame, eso mata, ¿sí? La codicia, ¿verdad? Le da la entrada al pecado, ¿sí? ¿Sí? Y esta puerta, ¿verdad? Es una puerta terrible, ¿sí? Y entonces vemos cómo, ¿sí? Lucero, ¿verdad? Codició la adoración de Dios, ¿sí? Y al codiciar esta adoración de Dios, ¿verdad? Fue echado del cielo, ¿sí? Y entonces Lucero terminó siendo, pues, Satanás, un demonio, ¿sí? Un demonio, ¿verdad? Y la naturaleza de este demonio, ¿sí? La naturaleza de este demonio es, ¿verdad?, la codicia, la rebelión, ¿sí? Y muchas otras cosas que iremos entendiendo, ¿sí? Y toda esta naturaleza de muerte de Lucero, ¿sí? O sea, su intención es, ¿verdad?, llevarse, él sabe que ya no va a tener oportunidad de regresar al cielo, él lo sabe. Y dice la escritura que en los tiempos finales él va a estar desesperado por tratar de llevarse las más almas que pueda al infierno para que sigan el camino que él ya sabe que tiene que seguir, ¿sí? El camino al Hades, al infierno, a la destrucción eterna, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace Lucero? ¿Verdad? ¿O qué hace ya Satanás? ¿Sí? Pues trata de imprimir su naturaleza en el, no, en el hombre, ¿sí? Ese es su trabajo, ¿sí? Su naturaleza. Entonces dice que es el padre de mentira. Y entonces, ¿sí? Espíritus de mentira atrapan el corazón del hombre para que el hombre se vuelva mentiroso. Y entonces tenga la misma naturaleza que tiene Satanás, ¿sí? Entonces, fíjate, Proverbios, capítulo 1, Proverbios, capítulo 1, me voy a mi Biblia. Proverbios, capítulo 1, versículo 19. Dice así. Dice, dice el versículo 15. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren, dice, hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red, dice, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Es en vano, o sea, cuando se tiende la red, atrapa, dice, ¿sí? ¿Sí? Pero ellos a su propia sangre ponen, dice, acechanzas, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? A su propia sangre, ¿sí? Y a sus almas tienden lazo, o sea, ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos, ¿verdad? Se están tendiendo lazo, ¿sí? Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, ¿sí? El corazón codicioso, ¿sí? Le está poniendo acechanza a su propia sangre y le está tendiendo la red, le está tendiendo el lazo a su propia vida. La codicia lo va a atrapar, la codicia, ¿verdad? Lo va a meter en pozos de acechanza, ¿sí? Dice, la cual, dice, quita la vida
de sus poseedores. O sea, mata. La codicia mata. ¿Sí? El pecado mata. ¿Sí? El pecado mata. Génesis. Vamos a ver otro versículo. Libro de Génesis. Capítulo 3. Génesis 3. Dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sí? La serpiente le dice a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comieres del árbol, el día que comieres de él, dice, serán abiertos vuestros ojos, dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Lucero quiso ser como Dios, ¿sí? Dice, y seré como el Altísimo. Y entonces ese veneno lo está inyectando ahora a la mujer. Y la mujer al oír esas palabras, ¿verdad? Está siendo inyectada con este veneno. Dice, y serán abiertos tus ojos y serás como Dios y sabrás el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Sí? Entonces, antes de este encuentro, la mujer sabía que no debía, ¿verdad?, de desear comer de ese fruto, porque sabía que Dios había prohibido comer de ese fruto y sabía que Dios había dicho que el día que de él comieran, morirían. Y entonces, ¿verdad?, ese fruto no se le antojaba. Ese fruto no, pues ese fruto me mata, ¿verdad? Es veneno. Yo no como veneno, ¿sí? Pero cuando viene el verdadero veneno de la serpiente, ¿sí?, e inyecta el corazón, el espíritu, este veneno, ¿sí?, de rebelión, de codicia. Dice, y vio la mujer, sus ojos cambiaron, ¿verdad? Su perspectiva cambió. Ella veía con los ojos de la instrucción de Dios y ahora estaba empezando a ver con los ojos de la instrucción, ¿sí?, de la serpiente, de Satanás, ¿verdad? Y vio la mujer que el árbol, dice, era bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos. Y árbol, dice, codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? Y entonces le entró la codicia, dijo, híjole, si yo como de esto, ¿verdad?, voy a ser como Dios, y si como de esto voy a saber el bien y el mal. ¿Sí? Fue codicioso, ¿verdad?, para alcanzar sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sí? Y entonces vino toda la consecuencia, ¿no? Vamos a leer otro versículo, ¿sí? Llevamos buen tiempo. Dice Primera de Timoteo, ¿sí?, capítulo 6. Esto ya lo estuvimos orando, ¿verdad? Y ya lo estuvimos estudiando también en las mañanas. Primera de Timoteo 6, versículo 8. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto, ¿sí? Estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen, dice, en tentación y lazo, ¿verdad? Entonces, ponle atención a la escritura. Los que quieren enriquecerse caen en su propio lazo, ¿verdad?, en el lazo de la codicia. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas. Entonces, empiezan con una cosa pequeña, ¿verdad?, y después empiezan a codiciar más y más y más y más, ¿verdad?, y se vuelve una codicia, dice, necia. O sea que les dices y les dices y les dices y no responde, ¿no? Ya hay necedad en el corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Y además es dañosa. Dice que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces su fin es la perdición y la destrucción, ¿sí? La codicia mata, ¿sí? La codicia, ¿verdad?, es la puerta que le abre, ¿sí?, la entrada al pecado. Le abre la entrada al pecado, ¿sí? Dice, hunde a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atrapados de muchos dolores. O sea, aún, ¿verdad?, le robó la fe,
O sea, mataron la vida de fe de los creyentes, ¿verdad? Codiciándolo a los creyentes, les mató la vida de fe, ¿verdad? Y dice que fueron traspasados de muchos dolores. Y entonces esta declaración, traspasados de muchos dolores, nos quiere decir que la vida que llevaban de prosperidad, ¿verdad? Se fue a la ruina, se fue completamente a la ruina, ¿verdad? Y entonces los dolores, ¿verdad? Los atraparon, ¿sí? Así que, qué tremendo, ¿no? Dice la escritura, ¿sí? ¿Sí? Con lo que tenemos, dice, ponte contento, ¿verdad? Dale gracias a Dios por lo que tienes, ¿sí? Lo que tengas. Dale gracias a Dios, dice, en todo. Sea agradecido con Dios para que no permitas que entre orgullo al corazón, ¿verdad? Y luego entre la rebelión al corazón y luego entre la codicia al corazón, ¿verdad? Hay que ser agradecidos con Dios con lo que tenemos, ¿verdad? Dios no tiene problemas en que seamos prosperados, no. Dios no tiene problemas en eso, ¿verdad? El problema es cuando nuestro corazón empieza a codiciar las cosas, ¿sí? Cuando nuestro corazón empieza a buscar las riquezas por las riquezas, cuando nuestro corazón, ¿verdad? Anhela, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? En la carne, ¿verdad? Codiciamos el dinero en la carne y entonces dice el amor al dinero. Y entonces, ¿verdad? En lugar de amar a Dios, ¿sí? Entonces ahora se empieza a amar lo que no es Dios. Y esto es idolatría, ¿sí? Y esto se convierte en rebelión. Y esto se convierte como pecado de adivinación, ¿verdad? Y entonces vemos que nos lleva a la destrucción y a la perdición, ¿sí? ¿Sí? Dice aquí el versículo 10, dice, codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Sí? Se extraviaron de la fe, pues su fin, ¿verdad? Es muy dañino, ¿no? Entonces debemos de guardarnos, ¿verdad? De la codicia en nuestro corazón. Nuestro corazón lo tenemos sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, ¿sí? La codicia al dinero, la codicia a las cosas, las codicias a las posesiones, las codicias a las cosas de este mundo, ¿verdad? Aún la codicia a la comida, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que le gusta comer y comer y comer y para él se vuelve algo que codicia, ¿verdad? La codicia al conocimiento, ¿verdad? Empiezan a codiciar el conocimiento por el conocimiento, ¿verdad? La codicia al poder, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad? Que atrapan el corazón, ¿verdad? Y que le abren las puertas al pecado, ¿verdad? Y que trae consigo, ¿verdad? Pues trae, o sea, trae maldición, ¿verdad? Y trae sus consecuencias, ¿verdad? Y entonces nosotros somos afectados, ¿verdad? Por todo esto, ¿sí? Entonces debemos de guardar el corazón, ¿sí? Entonces, volviendo aquí a Timoteo, ¿verdad? Vuelvo a tomar mi libro, ¿verdad? Vamos ahora a segunda de Timoteo, que también ya lo estudiamos, en el capítulo 3, dice, versículo 1, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, también debes de saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Tiempos donde todos estos espíritus inmundos, ¿verdad? Entran en una actividad mayor, porque en los tiempos finales, ¿verdad? Satanás le entra una urgencia de destrucción, ¿sí? Y dice que vienen tiempos peligrosos, porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Entonces hay una descripción tremenda, ¿verdad? De cómo el corazón, ¿verdad? Se extravía completamente de Dios, ¿sí? O sea, todos estos hombres, ¿verdad? Son carnales. Es la carne, ¿verdad? Activada, avivada hacia el pecado, ¿sí? ¿Sí? Y entonces el pecado, ¿verdad? Se va engrandeciendo, ¿verdad? En sus manifestaciones, va creciendo en sus depravaciones. El corazón, ¿verdad? Se va volviendo un corazón terrible. Bueno, acuérdate, la Biblia dice, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas, ¿sí? Cuando no lo cuidamos, se vuelve engañoso y te va a engañar.
¿sí? Y te engaña, ¿cómo? Pues empezando a llamarle bueno a lo malo, ¿sí? El profeta le dijo, oye, ¿qué hiciste, Saúl? No, 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 yo sí obedecí, dice Saúl, sí, yo sí obedecí, ¿sí? En la mente, ¿verdad? Y en la visión de Saúl era obediente, yo estoy cumpliendo con Dios, estoy haciendo lo que Dios me dijo, sí lo hice, ¿sí? Y el profeta Samuel le dice, ¿sabes qué? Mira, ven, Saúl, ven, ¿sí? Te voy a decir todo lo que Dios me dijo de ti esta noche. Qué tremendo, ya tenía el mensaje, el profeta ya tenía el mensaje de Dios, ¿verdad? Y Saúl no se había dado cuenta, estaba ciego, ciego, ¿verdad? ¿En qué? En su desobediencia. O sea, la desobediencia cierra el corazón, la desobediencia endurece el corazón, la desobediencia, ¿verdad? Cauteriza el corazón y la conciencia, ¿verdad? La desobediencia, ¿verdad? Produce una vida de pecado, ¿sí? Entonces, ¿verdad? El versículo 2 que acabamos de leer dice, hombres amadores de sí mismos. Entonces ya el hombre, ¿verdad? Se centró en sí mismo. O sea, ¿qué fue lo que produjo el veneno de la serpiente en la mujer? ¿Sí? Dice, ¿sabe Dios que el día que comas, ¿verdad? Se te abrirán los ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? O sea, ¿qué produjo ese veneno en la mujer? ¿Sí? Pues que la mujer empezó a verse a sí misma, se centró en sí misma y dijo, sí es cierto, ¿verdad? Yo necesito ver, estoy ciega, sí necesito comer de ese árbol para que se me abran los ojos. Estoy ciega, ¿verdad? ¿Sí? Y sí, quiero ser como Dios, ¿sí? Tengo la oportunidad, si le como voy a ser como Dios, ¿verdad? Voy a saber, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿verdad? Cayó en el engaño, cayó en el error, ¿verdad? Y se volvió una persona centrada en sí misma, ¿verdad? Entonces los amadores de sí mismos, ¿verdad? Se vuelven avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿verdad? La avaricia y la codicia, ¿verdad? Van de la mano, trabajan de la mano, trabajan juntos estos espíritus, ¿sí? Y entonces producen, ¿verdad? Muerte, ¿verdad? ¿Cuando qué? Cuando el corazón, ¿verdad? Codicia las cosas, el corazón busca, ¿verdad? Apropiarse, ¿sí? De lo que siente que le pertenece, ¿verdad? De lo que siente que se le debe de dar a la persona. Yo soy merecedor de todas estas cosas, ¿verdad? O sea, yo codicio, ¿verdad? El que me vean, ¿verdad? Yo codicio los aplausos, ¿verdad? Porque yo merezco que me aplaudan, ¿sí? Lucero, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Yo merezco, ¿verdad? Que la adoración sea para mí, ¿verdad? Ya le di toda la adoración a él, pero yo estoy resplandeciente y yo merezco ser también adorado, ¿sí? Y entonces yo voy a poner mi trono más alto para que la adoración no llegue solo a Dios, sino que llegue, pero se vaya hasta donde yo estoy, ¿verdad? Para que yo sea el adorado, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de guardar el corazón de la codicia, ¿verdad? De la codicia, ¿sí? Bueno, voy a la página en el manual, voy a la página 96, ¿verdad? Y dentro de la codicia está el caso de Geisi, el siervo del profeta Eliseo. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, dice el versículo 20, está en tu manual, dice, entonces Geisi, dice, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, o sea, se vio a sí mismo, amadores de sí mismos, ¿verdad? Se dijo a sí mismo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído, ¿sí? Entonces, qué tremenda declaración, o sea, lo que pensó Geisi, ¿sí? Y está diciendo, el profeta hizo mal, el profeta estorbó, ¿verdad? Porque Naamán, ¿verdad? Tenía toda la intención de dar los regalos y el profeta le dijo que no quería tomar nada de sus regalos, entonces lo está estorbando, ¿sí? Y entonces el juicio de Geisi por causa de la codicia, ¿verdad? Se desvirtuó, ¿sí? Su juicio fue ahora un juicio erróneo, ¿sí? Dice, vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él algunas cosas, ¿sí? O sea, yo me las merezco, ¿verdad? El profeta no quiso tomarle nada, ¿verdad? Y yo iba a ser bendecido también y me iba a tocar algo y no me tocó nada por causa de lo que dijo el profeta, ¿verdad? No, pero yo voy a correr y lo voy a alcanzar y voy a tomar de él, ¿sí? Y entonces Eliseo le dijo,
¿De dónde vienes, Geisi? Versículo 25, ¿de dónde vienes? ¿Sí? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ándale, ¿verdad? Hasta mentiroso ya. ¿Sí? Entonces, Satanás, ¿verdad? El padre de mentira, ¿sí? Que inyecta el veneno al corazón, ¿verdad? Y lo llena de rebeldía, lo llena de codicia, ¿sí? Y lo llena de mentira, ¿sí? Dice, no he ido a ninguna parte, ¿sí? El profeta le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Sí? Entonces le dice el profeta, hey, hey, ¿sí? Mi espíritu estaba ahí también, te estaba viendo en el espíritu, ¿sí? Entonces acuérdate, Dios ve los corazones, Dios ve el espíritu de las personas, Dios ve si hay codicia o no hay codicia, Dios ve las intenciones ocultas del corazón, ¿sí? Dice, no estaba allí mi corazón, dice, cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, por cuanto la lepra de Naamán, dice, por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Chispas. La codicia desató muerte a su vida y a toda su generación, a sus generaciones. Dice, esa lepra se te pegará, ¿sí? Y salió de delante de él, dice, leproso blanco como la nieve. Chispas, ¿verdad? La codicia produce muerte. La codicia desata el juicio divino, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, fíjate, ¿sí? Eliseo fue siervo de Elías. Y Eliseo, ¿verdad? Su anhelo, su deseo, su visión era, ¿sí? Padre mío, quiero el doble de tu espíritu. Y entonces Elías le dijo, cosa difícil has pedido, ¿verdad? Pero si me ves cuando se ha llevado, te será dado. Y entonces, ¿verdad? Eliseo iba tras lo espiritual. Eliseo iba tras la unción, ¿verdad? Tras la unción del Espíritu para su vida. Él sabía que no podía seguir caminando, ¿verdad? Sin la unción. ¿Sí? Y él buscó la unción y la buscó y la buscó. Y ahora, ¿verdad? Eliseo tiene un siervo, ¿sí? Y el siervo, en lugar de buscar la unción que había en Eliseo, que era el doble de la de Elías, si Gacy le hubiera dicho quiero el doble de lo que hay en ti, entonces hubiera tenido 4 veces, porque Eliseo ya tenía 2, el doble. Y entonces ahora el doble del doble, ¿verdad? Iba a tener 4 veces la unción de Eliseo, ¿verdad? Para ser instrumento de Dios, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad? Si Eliseo fue poderoso, este iba a ser súper poderoso, con 4 veces el espíritu, ¿verdad? De Eliseo. ¿Sí? Entonces, qué terrible, ¿verdad? Que lo único que alcanzó por la codicia fue, ¿verdad? La lepra para él y para sus generaciones, ¿verdad? Para su descendencia, ¿sí? La descendencia de él, a los hijos y a los nietos y todo, ¿verdad? Pues ellos no tenían o sea, como pudiéramos decir ahorita, nivel en el entierro, pero estaban bajo la autoridad de este siervo, ¿verdad? Eran parte de su linaje, ¿verdad? Y les cayó la lepra a todos ellos, ¿no? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo la enfermedad, ¿verdad?, pues tiene su raíz, la lepra tiene su raíz en la codicia, en la rebelión, en la mentira, ¿sí? Y vemos cómo ahora en este tiempo que nos está tocando vivir, las enfermedades se están volviendo más terribles, ¿sí? Eh, eh, las enfermedades, ¿verdad?, se están volviendo destructivas, hay nuevas enfermedades, mutación de virus, enfermedades contagiosas, ¿sí? Enfermedades degenerativas, ¿sí? Y todas estas enfermedades, ¿verdad? Pues tienen sus raíces, ¿sí?, en los frutos del corazón de los hombres. Si el corazón está dañado, le abre puertas a espíritus de enfermedad y ahí entran, y ahí se desatan, ¿sí? Entonces vamos a ver eh, eh,
lo siguiente que tenemos que estarnos cuidando, ¿verdad? Y son maldiciones generacionales, ¿verdad? Maldiciones generacionales. Entonces, veía yo aquí, ¿verdad? Dice el manual en la página 96, hasta abajo, dice, las maldiciones generacionales por iniquidades no confesadas a Dios dan acceso legal a espíritus no solo de enfermedades para atacar a las personas, sino que también espíritus de pobreza. ¿Sí? Entonces, eh, eh, vemos cómo, ¿verdad? La maldición se desató, ¿verdad? Desde, pues desde el cielo, desde Satanás, ¿verdad? Y vemos cómo, ¿verdad? Cuando entra el pecado en el mundo, ¿sí? La maldición se libera, la maldición se suelta desde el Edén, ¿sí? Entonces la maldición, ¿sí? Nosotros podemos definirla, ¿verdad? Como palabras o expresiones que desean el mal para la persona. O sea, ¿qué es lo que deseaba la serpiente cuando le habló a la mujer? ¿Sí? La serpiente estaba hablando, estaba usando palabras, y aún palabras de Dios que Dios había dicho, pero estaba usando expresiones, ¿sí? Que deseaban, ¿sí? Que la mujer y el hombre cayeran en desgracia. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Cuando la persona está llena de maldad, cuando la persona está llena, ¿verdad? De, de, de pecado, ¿sí? Cuando no tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Las personas desean el mal para otras y las personas maldicen a otras con palabras, ¿sí? Con expresiones, ¿sí? ¿Sí? Y estas palabras o estas expresiones, ¿sí? Que desean el mal, ¿sí? Liberan, ¿sí? Fuerzas destructivas, son destructivas, ¿verdad? Liberan la maldad, ¿verdad? Son malignas, ¿sí? Que actúan, ¿verdad? En contra de la persona. Y si la persona está próspera, pues van en contra de la prosperidad, ¿sí? Para llevarlos al fracaso, ¿sí? Y a la, y a la destrucción. Y entonces la persona que está siendo maldecida, ¿verdad? ¿Sí? Pues entra en un proceso, ¿verdad? Destructivo, ¿sí? Y si tenía una posición buena y se sentía que iba bien todo y de repente, pum, le empieza a ir mal y mal y a perder y a perder y a perder y a perder, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? A caer en la ruina completa, en la ruina total, hasta caer en la miseria, ¿sí? Y eso es lo que produce la maldición. Y entonces hay maldiciones, ¿verdad? Que llevan a las personas hasta la muerte, ¿sí? Una persona te maldice y dice, ojalá y te mueras, ¿verdad? Y te la suelta, ¿verdad? Y la persona de repente, pum, la recibe, pero no sabe qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo cancelar, ni cómo funcionar, ¿verdad? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Y entonces esa persona, ¿verdad? Le empieza a ir mal, le empieza a ir mal y se empieza a enfermar y se le complican las enfermedades, ¿verdad? Y le vienen otras y todo, y termina muerto. Murió por enfermedades, por causa de la maldición, ¿sí? Entonces la maldición, ¿verdad? La maldición en las personas que maldicen desatan palabras negativas, ¿verdad? Que oprimen, ¿sí? Palabras negativas que acusan a las personas, son acusatorias, ¿verdad? Que rompen la protección que tienen las vidas, ¿verdad? Las desprotegen, ¿verdad? Y causan, ¿verdad? Las desgracias. Las personas empiezan a tener desgracia tras desgracia tras desgracia, ¿sí? Hasta que las llevan a la miseria, ¿sí? Y entonces las maldiciones, ¿verdad? Son terribles, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde vienen? O sea, ¿qué causa la maldición? ¿Verdad? Bueno, yo te voy a recordar las palabras del profeta Saúl, ¿sí? Se complace más Dios en los holocaustos y en los sacrificios, ¿sí? Que en que se obedezca a la palabra del Señor.
Entonces, mis amados, la desobediencia a la palabra de Dios causa las maldiciones, ¿sí? Y entonces, cuando tú lees, ¿verdad?, la escritura, tomas el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, ¿sí? Y estas bendiciones te alcanzarán, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? Empieza a decir, si obedeces a la palabra del Señor y guardas su palabra y la pones por obras, todas estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? Pero luego, después de todas las bendiciones, dice, pero si no obedeces a la palabra de Dios, si no guardas sus mandamientos, ¿verdad? Y no te propones seguir los caminos de Dios, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Y entonces Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Qué nos está diciendo con eso Dios? Hey, este es el camino de la obediencia y este es el camino de la desobediencia. Si caminas obedeciendo mi palabra, ¿verdad?, vas a ser bendecido. Si caminas desobedeciendo mi palabra, ¿verdad?, las maldiciones te alcanzarán. ¿Eh? Entonces nos damos cuenta que el que camina, ¿verdad?, en desobediencia va a entrar, ¿verdad?, en lo que leíamos ahorita ahí en segunda de Timoteo, ¿verdad?, los amadores de sí mismos, y te trae una lista terrible, ¿no? Entonces nos damos cuenta que las personas, ¿verdad?, pues empiezan a practicar, ¿sí?, las cosas que provienen, ¿verdad?, de la fuente incorrecta, de la sabiduría incorrecta, ¿sí? La sabiduría del mundo dice que es diabólica. La sabiduría del mundo, ¿verdad?, abre las puertas, ¿verdad?, a los espíritus inmundos, ¿sí? Las personas empiezan a practicar idolatrías, ¿sí? México es una nación, ¿verdad?, que brotó de la idolatría, ¿verdad?, de la traición y de la muerte, ¿sí? En México hay idolatrías aún hasta de la muerte. Hacen pactos con la muerte, hacen pactos con el infierno, hacen pactos satánicos, ¿ya? Le dan lugar a espíritus de adivinación, ¿sí? Porque como espíritu de adivinación es la rebelión, es la rebeldía. Así es. Entonces, ¿verdad?, empiezan a practicar, ¿verdad?, la adivinación, las hechicerías, las brujerías, ¿sí? Empiezan a hacer pactos con la muerte, pactos con Satanás, ¿verdad? Eh, eh, Le dan lugar a las brujerías, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, se desatan, le abren las puertas al pecado y se desatan las enfermedades, ¿verdad?, que son generacionales, ¿verdad? La persona, ¿verdad?, no solo se afecta su vida, sino su, su descendencia, como le pasó a Gacy, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Lo que le estaba hablando, lo que le estaba hablando, veíamos ahorita, ¿verdad? Ahí, en Segunda de Reyes, ¿verdad?, el profeta Eliseo, ¿sí? Le dice Gacy, dice, por tanto, dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre, ¿sí? O sea, se desata, ¿verdad?, la maldición, ¿sí? Y esa maldición, ¿verdad?, corre generacionalmente, ¿verdad? Y entonces vemos enfermedades, ¿verdad?, generacionales. Vemos, ¿verdad?, por la hepatitis, ¿sí? Hace ratito veíamos, ¿verdad?, cómo las personas que viven en rechazos, ¿verdad?, y que le abren la puerta a la rebelión y que sus vidas, ¿verdad?, van en decadencia, ¿verdad?, terminan en el alcohol, terminan en las drogas, ¿verdad? La hepatitis, ¿verdad?, pues se vuelve contagiosa, ¿sí? Los que han caído en hepatitis C, ¿verdad?, son los que se inyectan, los que usan jeringas contaminadas, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo estas enfermedades, ¿verdad? El asma es una enfermedad generacional, la artritis, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, los problemas de presión, la presión alta, la presión baja, ¿verdad?, que se transmiten en generaciones, ¿verdad?, pues vienen como causas, ¿sí? ¿Sí? El padre murió de ataque al corazón, ¿verdad? Porque el abuelo murió del ataque al corazón, porque
y ahora el hijo, ¿verdad? Muere de ataque al corazón y el nieto sabe que le va a tocar morir de un ataque al corazón joven. ¿Sí? Y entonces vemos, ¿verdad? Enfermedades generativas, degenerativas y generacionales. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad? En el libro de Éxodo, nada más déjame darte una, Éxodo capítulo 20 en la Biblia. Ya, yo tengo ya mi Biblia aquí, Éxodo 20. Y escucha lo que dice Dios, ¿verdad? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, rompí tu esclavitud. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no serás idólatra. ¿Sí? No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y luego fíjate lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, ¿sí? Generacionales, las maldiciones generacionales. Dice Dios, yo visito la maldad, ¿sí? De los padres sobre los hijos, ¿sí? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Y entonces vemos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que le aborrecen? Veíamos ahorita en segunda de Timoteo, ¿verdad? Capítulo 6, ahí, ¿verdad? Los que son amadores de sí mismos y luego viene, pues, viene toda la descripción, ¿verdad? De la perversión del corazón del hombre, ¿sí? Y entonces las maldiciones se desatan, ¿verdad? Y Dios visita las familias, Dios visita las descendencias. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que el pecado desata o desató, ¿verdad? Desde el Edén, la maldición, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué fue? Pues pecado de desobediencia. Y por el pecado de desobediencia entró la muerte. ¿Sí? Y entonces la muerte, ¿verdad? ¿Qué produjo en el Edén? ¿Qué produjo? Pues primero, ¿sí? trajo, trajo muerte espiritual. ¿Sí? El espíritu del hombre murió. ¿Sí? Dios le dijo, ciertamente el día que comieres de ese fruto, ¿verdad? Ciertamente morirás. ¿Sí? Y Dios se lo dijo con toda claridad, el día que comieres del fruto que yo estoy prohibiendo, ¿verdad? Ciertamente vas a morir. Y entonces, ¿qué sucedió? Comieron y ¿qué sucedió? Pues murieron. ¿Sí? Físicamente murieron, no. Espiritualmente Dios, ¿verdad? Se levantó una separación entre ellos y Dios. ¿Sí? Lo segundo, dice la escritura, puedes leerlo ahí en los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Que la tierra fue maldecida. La tierra fue maldecida. Entonces, el espíritu del hombre murió, la tierra sufrió maldición, ¿sí? Dice la escritura, espinos y cardos te producirán, o sea, la tierra maldita, espinos y cardos, ¿sí? Y lo tercero, ¿sí? Pues que el cuerpo físico empezó a envejecer, ¿sí? Y se empezó a enfermar y fue llevado a la muerte, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que revelarse, ¿sí? Y traer eh, una solución a este problema del pecado. Y entonces Dios se reveló como eh, eh, Dios nuestro sanador. ¿Sí? Ahora, ¿qué hizo Dios? Estableció la Pascua, ¿sí? ¿Verdad? Y el corderito tuvo que ser sacrificado para que pudiéramos ser liberados, salvados de la esclavitud. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Viene la Pascua, el Cordero es sacrificado, el pueblo de Israel sale a libertad, ¿sí? El pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, empieza a caminar en el desierto y dice que ya llevaban caminando ahí 3 días en el desierto sin agua, ¿sí? Ya iban completamente sedientos, ¿sí? Y entonces el pueblo llega, te lo voy a leer, ya lo hemos estudiado también varias veces, ¿sí? Aquí mismo en el libro
de Éxodo, en el capítulo, retrocede, estábamos en el 20, retrocede el capítulo 15. Dice el versículo 22, la segunda parte, bueno, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Sí? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué haré? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas, y los probó, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Verdad? Versículo 27, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Sí? Dios les dio, ¿verdad? Su promesa y los llevó a Elim, ¿verdad? Donde encontraron reposo. ¿Dónde estaban ellos? En medio del desierto. En medio del desierto, ¿sí? Entonces, Dios se revela por nombre, porque yo soy Jehová tu sanador, Jehová Rafa, ¿verdad? Entonces, la sanidad del cuerpo y del espíritu, pues va a ser restaurada, ¿sí? Entonces el pueblo iba a morir, dice que llevaban 3 días sin agua en el desierto, ¿sí? Y entonces llegan a Mara, ¿sí? Y ahí en Mara, ¿verdad? Pues representa lo amargo, ¿sí? Lo amargo de nuestras vidas, ¿sí? Entonces el Mara interior, ¿sí? Son aguas amargas, ¿sí? Pero amargas ¿por qué? Pues por el pecado, ¿verdad? O sea, se le abre la puerta al pecado y el pecado, ¿verdad? Mata aún las aguas. Y entonces las aguas se vuelven amargas, quiere decir que no sirven, son aguas que no sirven. Y la gente quiere servir a Dios, pero la gente no sirve. Entonces no pueden servir a Dios y tú quieres que sirvan a Dios y no pueden. ¿Por qué? Porque no sirven. ¿Sí? Y entonces quiere decir, ¿verdad? Que son aguas que no se pueden beber. ¿Sí? Es como Saúl, otra vez volvemos a Saúl, ¿verdad? Dice Saúl, es que el pueblo tomó del botín, tomó vacas y ovejas, ¿verdad? Y tomaron del anatema, ¿sí? Para ofrecérselo en sacrificio a tu Dios en Gilgal. Y entonces la gente tiene el mar acá adentro, el Mara, ¿verdad? Y quieren que adoren a Dios, quieren que sirvan a Dios, pues no pueden. ¿Por qué? Porque las aguas están amargas y esas aguas, sí, son aguas de anatema, no, o sea, son aguas de pecado, pues, no se las puedes ofrecer a Dios, ¿sí? Entonces, Moisés dice que clamó a Dios, ¿verdad? Y Dios le dio la instrucción, Dios le reveló lo que tenía que hacer. Dice que Dios le mostró un árbol, o sea, le mostró un madero, ¿verdad? Y entonces el madero, ¿verdad? Es símbolo de la cruz, ¿sí? Y entonces dice que tomó el madero y lo echó en las aguas, y las aguas fueron transformadas, ¿sí? Entonces las aguas dice que se endulzaron para que pudieran beberse, ¿verdad? Esas aguas, ¿sí? Y entonces todo esto es símbolo, pues, del nuevo nacimiento. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿sí? Y entonces el mar ha pasado, quedó atrás, ¿sí? Las cosas malas, el Mara, ¿verdad? Pasó. ¿Sí? Y dice, todo es hecho nuevo. Ahora hay aguas dulces, ¿sí? Por causa del madero. ¿Sí? Y entonces Dios da esa promesa de sanidad, ¿verdad? Si tú oyes atentamente mi voz y obedeces y guardas, ¿verdad? Mis mandamientos y todo. Dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sí? Él nos da, ¿verdad? La promesa de que es nuestro sanador. Y entonces dice que el pueblo, ¿verdad? Fue llevado a Elim, ¿verdad? Fue el siguiente, después del mar, ¿verdad? Se fue ahí a Elim, en medio del desierto, ¿verdad? Y allí en medio del desierto había, ¿verdad? Un lugar lleno de palmeras, ¿sí? Para que ellos pudieran resguardarse del sol, ¿verdad? Del desierto, ¿sí? Y ahí había pastos para los animalitos y todo, ¿verdad? Y era un oasis, ahí había aguas vivas, ¿verdad? Hay aguas fluyendo, ¿verdad? Y ellos pudieron descansar en Elim, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Escritura?
que si nosotros permanecemos en Él, permanecemos en Dios, ¿sí? Le obedecemos y permanecemos en Dios, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Seremos sanados. O sea, se van a romper las maldiciones generacionales, se van a romper todas las maldiciones de Egipto. Ninguna de las maldiciones de Egipto, dice, de enfermedades te enviaré a ti, ninguna. ¿Sí? Vamos a ser guardados de la maldición de Egipto, ¿verdad? Y luego Dios nos va a preparar un Elim. Dios, en medio de tu desierto, en medio de las cosas difíciles y de ese desierto de las pruebas, ¿sí? Tú vas a encontrar un oasis, un lugar de reposo. ¿Sí? Bueno, entonces voy cerrando con esto, ¿verdad? Salmo 103. ¿Sí? Salmo 103. Y dice la escritura, ya también lo hemos estudiado mucho este salmo. Dice, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando dice la escritura, verdad, que cuando hay lascivia y hay esas cosas sexuales son como lazo, ¿verdad? Son como lazo que atrapan. Es como el hoyo en el que cae la persona, ¿sí? Él nos rescata, dice. Y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo, dice, que te rejuvenezcas como el águila. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para nosotros? ¿Sí? Él perdona todos nuestros pecados, Él sana todas nuestras dolencias, Él restaura lo tercero, ¿verdad? Él rescata, o sea, Él rescata nuestras vidas del hoyo, ¿sí? De ahí nos saca del hoyo. Lo cuarto, nos corona de misericordias y de justicia. El punto 5 nos llena de fuerza, ¿verdad? Nos fortalece, ¿verdad? Y nos rejuvenece, dice, como el águila. ¿Ven? Como el águila. Entonces, ¿sí? Este, eh, cuando, cuando la persona, ¿verdad? Está viviendo en maldición, ¿sí? Entonces, eh, 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 en el ser interior, en el espíritu de la persona, se arraigan, se entremezclan las bases legales de la enfermedad, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Las enfermedades se transmiten de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos, y ahí se van transmitiendo, ¿sí? Y Satanás tiene derecho legal y tiene la puerta abierta para robar, matar y destruir, ¿sí? Para oprimir, ¿sí? Y para romper las bendiciones en las familias completas. Y entonces haz de cuenta que en el ADN de la persona, ¿verdad? Se empiezan a formar, ahí a entretejer, ¿sí? Las bases legales de la enfermedad, que son las maldiciones, ¿sí? Y entonces a todas estas áreas de pecado, ¿verdad? Le llamamos iniquidades. Entonces la iniquidad, ¿verdad? Está entrelazada, ¿verdad? Con, con, con lo que se transmite de una generación a otra. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Pues la respuesta de Dios es el arrepentimiento, ¿sí? Y es el volverse, ¿verdad? Vuélvete a Dios, o sea, conviértete, arrepentimiento y conversión, ¿sí? Entonces, lo que necesita el hombre es a Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos que Dios nos revele ese madero, ¿sí? ¿Sí? Entonces, Jesús murió, ¿verdad? En la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Y su sangre
¿sí? Rompió el poder del pecado, ¿verdad? Rompió el poder de Satanás, el dominio de Satanás, ¿sí? Y Jesús nos redimió de la maldición del pecado y de la muerte, dice la Escritura, ¿sí? Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Entonces dice que Él fue herido, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. O sea, ¿de dónde proceden las rebeliones? Entonces, otra vez, ¿verdad? ¿Qué le abre la puerta? ¿Qué le abre la puerta? ¿Sí? Molido por nuestros pecados, ¿verdad? O sea, entró el pecado, ¿no? O sea, vino castigo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvernos a Dios, ¿sí? Y con esto cerramos segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿sí? Entonces dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llevarlas de cuerpos de para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a las cuales herico yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. ¿Sí? Y bueno, o sea, vemos cómo la respuesta de Dios es, ¿verdad? Ese madero que le fue revelado a Moisés, ¿verdad? Es la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando nosotros, ¿verdad? Volteamos nuestro rostro a Dios y le decimos, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y sé que he vivido sin Dios en mi vida, ¿verdad? Y ahora reconozco que he pecado contra ti, Señor, perdóname y me arrepiento. Y dice la Escritura que si buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros malos caminos, ¿sí? O sea, nos convertimos, llevábamos una dirección rumbo al pecado, a la muerte, a la destrucción, ¿verdad? A la ruina, a la miseria, ¿sí? Ahora nos volvemos hacia Dios para tomar el camino de la bendición, ¿verdad? Y poder ser prosperados y poder cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, todo nuestro ser, ¿verdad? Va a nacer de nuevo, vamos a cambiar, vamos a tener, ¿verdad? Una nueva vida, ¿sí? Se va a romper el pecado y se va a romper el poder del pecado que Satanás tenía, ¿verdad? Ese poder para controlarnos, esclavizarnos y dominarnos y que hiciéramos lo que él quería y no lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Y entonces vamos a ser libres. Y entonces la salvación va a ser completa. Espíritu, alma y cuerpo vamos a ser, ¿verdad? Liberados. Nuestro espíritu es renovado, ¿verdad? Nuestra alma, ¿verdad? Va a ser sanada, ¿sí? Va a ser sanada y nuestro cuerpo va a ser restaurado. Y entonces de esta manera, ¿verdad? Nosotros vamos a poder estar sanos, ¿verdad? Integralmente, o sea, íntegros, completos, ¿sí? Para poder ayudar a otros, ¿sí? Y entonces Dios nos va a usar para que oremos por aquellas personas enfermas, para que, ¿verdad? Los llevemos, ¿verdad? A que reconozcan que necesitan el perdón de Dios primeramente, ¿verdad? A que ellos, ¿verdad? Sean perdonados, ¿verdad? Y luego perdonen a los que los dañaron, ¿verdad? A que renuncien a esa vida de orgullo, esa vida de rebeldía, ¿verdad? Para que Dios les pueda ayudar y que verdaderamente se arrepientan y confiesen sus pecados y se vuelvan a Dios y entonces sus vidas serán cambiadas, ¿verdad? Y las vamos a poder ayudar y vamos a poder, ¿verdad? Irnos a la raíz de lo que causó todas esas enfermedades y puedan ser sanados. Amén. Bueno, con esto terminamos este capítulo 11 finalmente, ¿verdad? Fueron 6 clases. ¿Sí? Así que pues yo creo que tenemos bastante material
para que nos preparemos, ¿verdad? Y que podamos ser una bendición tremenda. Entonces la clase que viene, ¿verdad? No sé, la vamos a poder cubrir en una sola clase, así que nos queda, ¿verdad? Pues una clase más para ver el capítulo 12, ¿verdad? Que su tema es la sanidad y el perdón. Y entonces de esta manera, pues vamos a terminar nuestro curso, ¿verdad? Y yo creo que sería bueno que nos pudiéramos reunir, ¿verdad? Para celebrar que ya acabamos los dos manuales, ¿verdad? Y poder juntos gozarnos, ¿verdad? Tener una tarde a lo mejor de celebración, ¿verdad? Para todos los que tomamos el curso y pudimos salir adelante, ¿verdad? Así que pues esta noche, ¿verdad? Vamos a terminar orando, vamos a terminar dándole gracias a Dios por lo que nos mostró, ¿verdad? Y poder nosotros, este, eh, edificar pues nuestra vida, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche yo declaro, Señor, que tu palabra es buena, Señor. Señor, que tu instrucción nos lleva, Señor, a través de tu palabra, Señor, de la Biblia, Señor, a entender los caminos y los propósitos que tú tienes para nuestras vidas. Tú quieres, Señor, que seamos sanados, que seamos restaurados, Señor, y que seamos un instrumento de tu sanidad, Señor, para otros, Señor. Gracias porque nos estás ayudando a guardar nuestro corazón, Señor, y a no entregarle, Señor, a no darle lugar al diablo, Señor, Señor, a no entregarle la autoridad que tú nos has dado, Señor, y que nosotros podamos, Señor, cuidar y guardar nuestro corazón. Señor, yo declaro, Señor, que todo rechazo en nuestra vida, Señor, nuestro corazón se abre a ti para que podamos ser sanados, Señor, que tú vayas a la raíz, Señor, de lo que causó, Señor, ese daño en nuestro corazón, Señor, y que produjo ese rechazo, Dios, en nuestra alma, Señor, y que podamos ser liberados, Señor, y ser sanados. Vamos contra todo espíritu de rebelión, Señor, y todo espíritu de codicia, Señor. Señor, vamos contra todo espíritu, Señor, Señor, que ha tratado, Señor, de que, Señor, la naturaleza del diablo, Señor, sea usada, Señor, aún en los hijos de Dios, para llevar, Señor, a matar la vida de fe, Señor, de los cristianos, Señor. Declaramos que nuestro corazón es guardado, Señor, es protegido, Señor, y no damos lugar, Señor, a estos espíritus de rebelión y de codicia, Señor. Señor, declaramos, Señor, que aún las maldiciones generacionales, Señor, no seguirán afectando nuestras casas, Señor, nuestras familias, a nuestra descendencia, Señor, sino que nosotros sabremos tratar, Señor, con todas estas cosas y con todas estas áreas, Señor, y nos arrepentiremos, Señor, aún por los pecados que cometieron nuestros antepasados, Señor, para no dar lugar, Señor, a que las maldiciones generacionales se sigan transmitiendo, Señor, en nuestra descendencia. Declaramos que nuestra vida, Señor, y nuestra casa, Señor, será guardada, será protegida por tu poder, Señor, y será sanada completamente, Señor. Declaramos, Señor, que el arrepentimiento, Señor, está en nuestro corazón, Señor, y que las aguas de arrepentimiento, Señor, nos llevan, Señor, a arrepentirnos, Señor, de todo pecado, Señor, a limpiar nuestra vida, a ser lavados con la sangre preciosa del Cordero, Señor, y declaramos que, Señor, nosotros nos convertimos a Dios, que nuestro corazón se inclina a Dios, Señor, y que buscamos, Señor, que tu palabra, Señor, esté, Señor, siendo cada vez más clara, Señor, para que nosotros podamos entender y comprender, Señor, tu palabra, Señor, y de esta manera edificar nuestras vidas, Señor, en el fundamento de tu palabra. Gracias, Señor, porque nuestro corazón se inclina, Señor, a los razonamientos de Dios y guardamos, Señor, tus palabras, Señor, en medio de nuestro corazón. Y declaramos, Señor, que tus palabras, Señor, van a ser halladas por nuestro ser interior, Señor, y que nos vamos a apropiar de tus palabras, Señor, y que aún van a ser medicina para cada uno de nosotros. Gracias porque seremos sanados y seremos liberados completamente de toda maldición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les guarde, que Dios los siga edificando, ¿verdad? Y que sus vidas, ¿verdad? Verdaderamente crezcan más y más en el conocimiento del Señor y de sus caminos y de sus propósitos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Pues que tengan buena noche. Nos vemos en este próximo viernes, ¿verdad? Para juntos, ¿verdad? Pues orar juntos, adorar juntos, edificarnos en una misma fe, dice la Escritura, que crezcamos, Señor, en la unidad de la fe, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? En el conocimiento del Hijo de Dios, en el varón perfecto, ¿verdad? Amén. Así que, pues nos vemos, muy buena noche y que Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos, pastor. Buenas